sonora1500am.com, tu conexión a la radio del futuro. Dos Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños somos todos. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Un programa que al difundir cultura y conocimiento pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de Caleños somos todos. Buenas para todos. Sí serán buenas, pero qué buenas van a ser si cada día y cada noche que pasa la desidia por la ciudad aumenta y aumenta y aquí no pasa nada. Si la falta de interés y compromiso por parte de los que habitamos esta ciudad aumenta y aumenta y aquí no pasa nada. Si tratan de vender el Cerro de las Tres Cruces, ya lo han intentado varias veces y aquí no pasa nada. El cerro está lleno de antenas de comunicación y aquí no pasa nada. El cerro es un símbolo de la ciudad y lo están destruyendo ante la mirada de todos y aquí no pasa nada y aquí no pasa nada. Hay soluciones para eso y aquí no pasa nada. Han propuesto soluciones para esto y aquí no pasa nada. Qué buenas serán si tumban la casa ubicada en la avenida Octava con calle 18 y 19, protegida por el Acuerdo Municipal 2017 y aquí no pasa nada. Si donde está ahora el Hotel Marriott antes existía la Casa de la Cerveza, ¿qué tal ese nombre? Que era patrimonio cultural de la ciudad, la derriban y aquí no pasa nada. Si abandonan la casa del cónsul inglés situada en el barrio Santa Teresita para que los amigos de lo ajeno se lleven hasta los cimientos y convertir un patrimonio cultural en un lote y poder venderlo y aquí no pasa nada. Si dejan solo la fachada como si esto bastara de la casa de la Felisa y la convierten en un parqueadero y aquí no pasa nada. Qué buenas serán si el parqueadero de la Plaza de Toros es vendido para construir un centro comercial que en este momento su construcción está suspendida y aquí no pasa nada. Si talan árboles en esta ciudad que tiene un déficit inmenso de árboles y aquí no pasa nada. Si transitan por las vías del mío los autos particulares y aquí no pasa nada. Los oficiales y aquí no pasa nada. Las motos y aquí no pasa nada. Qué buenas serán si invaden los andenes y hasta las vías públicas y aquí no pasa nada. Si solicitan licencias de construcción para una cosa y hacen otra y aquí no pasa nada. Si paran la construcción del Colegio de la Sagrada Familia y no toman medidas inmediatas para solucionar esto y aquí no pasa nada. Qué buenas serán si insultan al alcalde y aquí no pasa nada. Si invaden los cerros que rodean la ciudad y aquí no pasa nada. Si hace ya varios meses derribaron la estatua de Belalcázar y hasta el momento no hay razón ni grande ni chica sobre lo que va a pasar con ella y aquí no pasa nada. Las ciudades se forman y se educan sobre su memoria urbana y la están destruyendo y aquí no pasa nada. Ni hablemos del uso del suelo reglamentado pero no aplicado y aquí no pasa nada. Y estas son solo pocas cosas son las que se ven, porque ni hablemos del daño que se le está haciendo al medio ambiente y aquí no pasa nada. Como que las Tres Cruces no sirvieron para impedir que Buciraco no entrara a la ciudad, sino más bien para que no se fuera, y ha convertido nuestra ciudad en casa de demonios que solo piensan en su bien particular y ni por un instante en el bien de una ciudad que les ha dado todo. Buciraco se quedó en Cali, en el espíritu de algunos que no respetan los símbolos ni las tradiciones.
¿De quién es el Cerro de las Tres Cruces? Si es de particulares, hagan algo con ellos. El cerro es nuestro símbolo. El cerro es de los caleños. Cuando esté invadido y urbanizado, no se vayan a decir que no nos dimos cuenta, que a qué horas pasó esto, y después no digan, aquí no pasó nada. Antes decimos buenas. A Cali hay que cuidarla, hay que quererla y conocerla. Caleños somos todos. Buenas tardes, doctor Vera, ¿cómo está usted? Por fortuna, gracias a Dios, muy bien, Jorge, disfrutando de este fin de semana que apenas comienza. ¿Cómo le fue con el aguacero? Terrible, esto dificulta el tránsito, genera caos vehicular a todo lo largo y ancho de nuestra ciudad, y bueno, pero no cayeron lo que sabemos, que lo que nos tienen prohibido, ¿no? Porque no podemos hablar de eso. Prohibido, ¿sí? Completamente prohibido. Entonces, hablar de los ¿qué? Por favor, no diga esas palabras porque creamos problemas, que son esas solicitudes. Habemos problemas, sí, señor. Personas comprometidas, me dicen. Sí, señor. Bueno, ok, doctor, entonces, adelante, micrófono es suyo. Y sabe que estaremos atentos a sus palabras. Muchas gracias, Jorge. Bueno, realmente en estos días estuvimos muy preocupados por el informe de la FAO que posteriormente corrigieron, pero que definitivamente después otros personajes de la vida nacional reafirmaron sobre el riesgo de una hambruna en nuestro país, cosa que nos pone los pelos de punta porque aparentemente los indicadores orientan a que sí puede haber un déficit importante de alimentos por todos los problemas que hemos tenido en su producción o en su transporte e importación. Y yo creo que es pertinente hablar de hambre, violencia, medio ambiente, porque estamos inmersos en un mare magnum aterrador de situaciones de conflicto. Hambre como concepto y como realidad es una infamante y endémica patología social y un detonante universal que genera violencia. A su vez, estas dos, hambre y violencia, se articulan en un nudo gordiano indisoluble que no solo rompe los moldes y esquemas de tiempo y espacio, sino que crece como monstruo vociferante en las entrañas del hombre nuevo que hemos gestado, ante la indiferencia cómplice de quienes todo lo tienen ya han usurpado para sí mismos los frutos de la tierra. El concepto y la aceptación del fenómeno de inequidad como factor determinante es un obligante primer paso en la dispendiosa búsqueda de soluciones al conflicto. No pueden darse situaciones de seguridad personal cuando la sobrevivencia del ser humano individual y la supervivencia de la especie humana en su totalidad se ven permanentemente amenazadas por la depredación del hombre por el hambre. La continuada explotación laboral de muchos individuos por muy pocos usufructuarios del poder económico ha incubado en mucho tiempo de infelices tragedias el gran huevo de la próxima hecatombe. Desactivar los mecanismos disparadores del evento final, apocalipsis, pasa necesariamente por conocer e interiorizar de manera individual y colectiva toda la nefasta sucesión de miserias perpetradas y perpetuadas en nuestro secular desprecio por el medio ambiente. La espiral de hambre, violencia, más violencia, ejercen a su vez un deterioro progresivo e incoercible sobre el inconsciente colectivo y transforman el imaginario social en una abominable certeza de miedo ambiente como estatus vital ineludible. Solo un proceso intensivo y sostenido de educación universal en salud ambiental,
con énfasis en preservación de recursos naturales no renovables y en reducción obligada de consumo de los que anuncian fatiga y estérilmente claman por su racionalización, le hace agua, bosques maderables, especies acuáticas, terrícolas y aéreas en extinción, podrán interrumpir algún día o al menos posponer nuestro descenso a la debacle. Pongo algunos ejemplos. Un buen día, algún individuo de generosa condición humana se percató que al disminuir su consumo de agua en los menesteres de su aseo personal, baño diario, cepillada de dientes, afeitada, desagüe repetido del inodoro, y habitacional, lavado de ropa, loza de cocina, automóviles, baño del perro, aspersión munífica de sus plantas vegetales en el jardín, amén de restricción inteligente en el uso de su piscina, jacuzzi y otros accesorios juguetones, y de multiplicar su juiciosa presunción entre familiares, amigos y compinches, cómplices o simplemente vecinos conocidos, podía incidir de manera proactiva con muchos galones de agua para facilitar a sus gobiernos municipal, departamental y nacional la instalación eficiente de acueductos en comunidades que nunca los tuvieron y así multiplicar para un mayor número de seres humanos y otros animales la disponibilidad finita de esa fuente de vida. A otro más se le ocurrió racionalizar el uso del papel, utilizando hojas más pequeñas y las dos caras de una misma hoja para imprimir elegantemente los informes de laboratorios clínicos que antes se realizaban en 10. Y un restaurantero se inventó una servilleta de verdadero múltiple servicio que le significó un ahorro mensurable de varias toneladas de papel al año. Y a un humilde reciclador le dio por enseñarle a los niños de las barriadas de qué manera deben instruir a sus padres para separar diariamente los residuos reutilizables para él poder vivir. Otros muchos jóvenes y viejos, al conocer de la tala y misericordia de bosques nativos, consumieron menos hojas de papel en su rutina diaria, escribiendo números telefónicos, recados, listas de alimentos, agendas de citas y de pacientes, poemitas tristes, recordatorios mortuorios, fechas fatídicas, etcétera, en forma tal de no dejar libre un solo rincón de la página en blanco. Así seguramente se lucraron un poco menos los industriales del papel, pero ganaron infinitas veces los sufridos habitantes del planeta Tierra. La disposición adecuada, educada, ordenada, inteligente, responsable, cívica e imaginativa de las basuras es un proceso ininterrumpido y perseverante de educación comunitaria que debe involucrar de manera inequívoca a todos los estamentos de la sociedad potencialmente contaminantes: el núcleo familiar, la escuela de enseñanza elemental, centros de educación superior y universitaria, grupos de formación religiosa, hospitales y otros sitios de atención en salud, organizaciones comunitarias no gubernamentales, instituciones de participación ciudadana, clubes sociales y de ayuda a la comunidad, los Rotarios, los Leones, los Iguanes, centros comerciales y por supuesto todos los puestos de actividad laboral pública y privada. Disposición generosa de basureros, receptores de basuras, no escombreras, en todas las esquinas, parques y sitios de confluencia humana y animal, con señalización específica para la recolección de desechos orgánicos sólidos generados por mascotas. Vallas, bardas, pancartas, campañas agresivas y persistentes en medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, internet, volantes, mensajes sugerentes en empaques de alimentos y seductoras cubiertas exteriores de los medios de transporte, con obras de nuestros artistas plásticos más representativos, a la manera de Joan Miró y la conservación de una gota de agua en los buses de Barcelona. Reducción agresiva del consumo de petróleo y sus derivados. Eliminar bolsas plásticas y de polietileno, sustituyendo por fique o cabuya y otras fibras orgánicas no contaminantes. Está incluida la fibra derivada de la marihuana, ¿no?, de la planta de la marihuana. Limitando la utilización de gasolina y estimulando la de alcohol, carburante, gas natural u otras fuentes energéticas. Disminuir obsesivamente el costoso consumo irracional de energía eléctrica, apagando inútiles bombillas convencionales y sustituyéndolas por las versiones ahorradoras. Eliminando el número superfluo de un televisor por individuo y por habitación,
e intentando el retorno simpsoniano a la unidad familiar. Hablo del maestro Homero Simpson. A todos nos compete la conservación de este minúsculo pedazo de universo. Nuestra condición de médicos nos impone, además, la preservación de una salud física y mental del ser humano en equilibrio perfecto con la naturaleza. Hoy invitamos a la reflexión colectiva, a la contrición de corazón antes de que se nos infarte, al propósito de enmienda antes de que sea tardío, y a la satisfacción de obra antes de que el planeta se nos acabe. Lo demás siempre ha sido lo de menos, y nuestra residencia en la tierra, tomando esa palabra de García Lorca, pende del frágil hilo de la aberrante indiferencia. La fatídica crónica de las diversas expresiones de nuestra endémica violencia soportaría muchos volúmenes de la historia universal de la infamia. Debemos necesariamente hermanarla como fenómeno etiopatogénico con todas las formas de expoliación y sometimiento que se han prodigado en nuestro trópico solar, donde no nos han sido ajenas ninguna de las plagas imaginables del reino animal. Toda forma de violencia engendra una respuesta violenta, y la espiral de violencia es justamente la representación esquemática de un proceso de degradación consubstancial a la especie humana que, lejos de representarle escalamiento para mejorar, habrá de significarle su involución de la faz de la tierra. Violencia intrafamiliar, violencia escolar, violencia sexual, violencia urbana y rural, violencia social, política, religiosa, étnica. La virulencia de la violencia verbal y física de nuestros aciagos días supera todo la alucinante parafernalia de los peores episodios del odio universal. Nunca como ahora habían confluido tantos factores de inestabilidad social, ni nunca tampoco se habían confabulado tantos demonios juntos, generadores de tormentas. Los sucesivos epítomes de una extensa obra de exterminio que se inicia con la conquista sangre y fuego hace 520, 530 años, se perpetúa a lo largo y ancho de nuestra maltrecha memoria histórica con sucesivos episodios de vulneración y aplastamiento de todo vestigio de dignidad. Surgen entonces como gérmenes patógenos oportunistas toda suerte de bichos y alimañas perversos que, pretendiendo redimir de sus males a una sociedad vapuleada, la conducen a su consciente exterminio. Este es el punto de posible no retorno en el que nos encontramos. Y es nuestro deber y salvación focalizar todos los aspectos críticos para incidir con precisión de microcirujano inteligente los múltiples abscesos de putrefacta necrolisis en la estructura orgánica de un Estado improvidente que se dejó permear desde hace varias décadas por corruptas sanguijuelas y los más abyectos depredadores del patrimonio nacional. La clase política corrupta y violenta engendró una guerrilla presuntamente vindicadora, y esta, a su vez, una respuesta paramilitar igualmente funesta. Ambas hoy alimentadas por un narcotráfico corruptor universal, también sustentado por el insaciable consumo de las sociedades económicamente opulentas, en proceso de autoexterminio, como todos los imperios decadentes que en el mundo han sido. Algún día, ojalá muy próximo, podremos restituirnos por sucesivas batallas colectivas el derecho igualmente colectivo a la felicidad de soñar y vivir un país geográfico fascinante como el nuestro, una nación de justos laboriosos y una patria de seres humanos hermanados por el noble propósito común de superar tantos siglos de ignominia y de tristeza. Doctor, ¿qué le podemos decir nosotros después de escuchar sus palabras que son, vamos a decir, tajantes, ¿no? Que sabemos que nos llegan a todos nosotros
de una manera limpia y clara, que es lo que estamos buscando también para nuestro entorno. El medio ambiente definitivamente tenemos que superarlo, tenemos que mirarlo de otra manera. Doctor. Tenemos que modificarlo, sí, trabajar todos de consuno para que superemos esta triste época de nuestra historia. Bueno, doctor, le agradecemos profundamente sus palabras, usted sabe, y le reiteramos una vez más que estos son sus micrófonos y pues las palabras suyas son enseñanza para todos. Que pase usted Muchísimas gracias, un Jorge. abrazo, doctor. Muchísimas gracias por tu generoso espacio. No, y además Gracias, se merece todo el espacio y el tiempo que sea necesario para llegar a esto que estamos buscando nosotros, que es vivir en armonía todos. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias, doctor. Escribir para mí es como caminar en la penumbra de mis pensamientos con el silencio de la tinta, manchando los gritos que parten desprevenidos hacia futuros impresentes, solo en el pasado que aún no recuerdo. Bueno, acabamos de oír un bellísimo poema de una persona que para nosotros es entrañable, Rafael María García Orozco. Bueno, todos nosotros conocemos más bien de otra manera a Rafael. ¿Por qué? Pues nosotros le conocemos la faceta de escritor, le conocemos la faceta de música, pero esta faceta de poeta, pues de verdad nos tiene sorprendidos. Rafa, bienvenido a esta su casa. Muchas gracias por venir, le agradecemos profundamente. No, a usted, arquitecto, muchas gracias por esta invitación. Para mí es con gusto, por amistad y por muchos lazos que nos unen, casi que familiares también. Eso es cierto, el cariño y la amistad que nosotros tenemos con Rafael es una cosa de hace muchos años. Rafael, pero estábamos hablando en estos días pasados que usted tiene un proyecto de un libro, no sé, cuéntenos en qué estado está, que va a hablar sobre la guadua. Bueno, yo quedé como representante del gremio de los artesanos con la cadena productiva de la guadua. Usted sabe, mi estimado arquitecto, que pues la artesanía para mí es la transformación de la guadua, y en eso ya llevamos mucho tiempo y nos hemos reconocido en muchos sitios manejando este espacio de la guadua. Con la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle quedé como el representante de los artesanos de la guadua, y vamos a iniciar esta cadena productiva de la guadua nuevamente, recuperándola. O sea, la iniciamos iniciando este siglo este nuevo siglo, y aquí vamos ya otra vez nuevamente con la cadena productiva de la guadua. Es un libro que de antemano lo vamos a empezar a construir. Lo invito porque pues usted ha hecho mucha obra y ha hecho parte de este proceso de la cadena productiva de la guadua aquí en el Valle del Cauca. Sí, en algunos proyectos hemos coincidido en esto mismo, ¿no? En trabajar la guadua desde el punto de vista, usted como, vamos a decir... De todas formas, transformación, porque sí, la guadua es la transformación. Que artesano, usted es todo un artista, Rafael, lo felicitamos. De todas maneras, el tiempo nos está premiando, nos está cogiendo. Lo invito aquí públicamente para que en otra oportunidad, ojalá lo más rápido posible, venga y hablemos de otra pasión suya, que es la música. Entonces, gracias, Rafael, le reiteramos nuestra amistad, nuestro cariño, nuestra admiración, y esta es su casa. Muchas gracias. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos.
tan lejos de ti. Me voy a morir, tan lejos de ti. No voy a vivir entre esta taberna tan llena de cosas, queriendo olvidar, pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor, pero es imposible, mi fe es hoja seca que mató el dolor. No quiero buscarte, ni espero que lo hagas, pues ya, ¿para qué? Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó un amor. Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer, ya que es imposible dejar de quererte. Señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer, ya que es imposible dejar de quererte, señor tabernero. Bueno, estamos escuchando un bellísimo bolero, Hojas Secas, de Tito Rodríguez. Queremos hacer especial mención la audición que va a desarrollarse el próximo 26 de este mes de febrero en la Taberna Latina, en donde el DJ errante Gary Domínguez va a hacer una audición especial de Tito Rodríguez, 5 horas oyendo a Tito Rodríguez, donde nos va a explicar a nosotros todos los pormenores, la vida, las anécdotas de este gran cantante que fue Tito Rodríguez. La esperanza de vida y de la muerte. La esperanza de vida, desde el momento de separarnos del vientre materno, somos seres plenos de vitalidad, con la expectativa de integrarnos a la realidad cósmica después de respirar un momento siquiera para convertirnos en persona digna como sujeto de derechos y obligaciones. Pero frente a la vida, como un hecho revestido de absoluta normalidad, todo aquello que tiene un principio lleva un final, un destino inexorable, inevitable. No importa si estamos plenos de pasiones o ambiciones, nos abraza en su regazo bajo la mano helada de la muerte. Esa guadaña fantasmagórica, símbolo imaginario, apero de labranza, integrado por una cuchilla de acero, corva, enastado, provisto de manija, que sirve para cegar a ras la tierra, siniestro como representación de la muerte, sin retorno ni resurrección. Todos los seres terrenales somos o seremos víctimas. No existe lugar, puerta o ventana por donde poder escapar de su fatal sentencia. Se trata de un juicio unilateral, sin derecho a un apoderado o defensor de oficio que pueda interponer un recurso de reposición o apelación para hacer nogatoria su fatal decisión.
desconoce el poder económico, la clase social, no importa la edad, el reconocimiento, la grandeza o la humildad, siempre hace tabla rasa, arrebatándonos lo más preciado, la vida. Hoy, la ciencia no descansa en su propósito para encontrar un método científico para hacer posible la inmortalidad de los seres vivientes. No queremos aceptar que somos pasajeros de la vida terrenal. Unos descendemos en la primera parada, pero en el presente eterno a todos nos corresponde descender en la próxima. ¿Cuál? No lo conocemos, pero al llegar es un deber irreemplazable hacerlo. La fascinación de entender la vida está también en la fascinación de entender la muerte. Bueno, acabamos de escuchar las palabras del doctor Emilio Ortega en una crónica intitulada Esperanza de vida y de la muerte. Bueno, hablando de vida y la muerte, precisamente es el tema que vamos a empezar a desarrollar nosotros ahora. Aunque no tiene, vamos a decir, la misma grandeza de lo que acabamos de oír, esto es más bien, vamos a decir, una ilustración de lo que pasa. Y para eso vamos a hablar entonces de cementerios y vamos a hablar de la muerte, cementerios y muerte. Una primera pregunta que vamos a empezar a hacer aquí como una especie de interrogatorio a cada uno de ellos, primero saludando a la dama del estudio, a la señorita Lupe Ágredo. Lupe, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a Rafael y a Emilio en la mesa de trabajo. Le mandamos también un saludo a Leonardo Fabio. Eso sí, Leonardo Fabio. Es el cantante, no que nos puede cortar y nos friega. Bueno, yo sé que le faltan muchísimos años a usted para llegar a tener ese pensamiento, porque pues estamos aquí ante una persona muy joven, pero en el momento en que usted ha pensado, en qué momento usted ha pensado, bueno, si yo me llego a morir, que me cremen, que me entierren, ¿qué quiere usted hacer cuando, o que le hagan, mejor dicho, cuando usted pues deje este mundo terrenal? ¿Usted cree en esas cosas de otros mundos y esas cosas, de cielo, infierno, purgatorio? Pues bueno, yo diría que creer eso ya me lleva como a una religión como tal, entonces mejor prefiero dejarlo por ahí libre. En cuanto a la muerte, digamos que vengo de una familia súper mortífaga, donde pues la muerte siempre es como el final, una especie de vanitas. Entonces digamos que no he tenido problema con eso y ya he hablado con mi madre que si me muero primero, que no es el caso de la ley de la vida, pero que me creme y no sé, que tire mis cenizas en Antártica o por allá cerca. Le queda costoso eso. Doctor Emilio, ¿usted qué ha pensado? Un viaje muy largo. Largo. Es que me encanta, ¿no? El clima frío. Sí. A Noruega sería mejor, ¿no? Con bastante sí, en la meseta Victoria me parece excelente. Igual no dejan, ¿no? Por regulaciones ambientales. Lo que decía el doctor Vera, entonces el miedo ambiente hay que protegerlo, sí, y tirarlo por allá de los cuerpos de estos humanos. ¿Sí será que las cenizas contaminan el medio ambiente del cuerpo humano? En parte, y más por allá, que es un territorio tan frío, que ahorita está tan vulnerable, si te llegan a agarrar a la cana, según leía las regulaciones, o como en Canadá, que uno no se puede llevar esta hojita del árbol nacional porque pues a mí mismo te pone un problema. Porque la ceniza es un gran abono. Sí, eso dicen. No, sí, es un gran abono. Sí, se están haciendo cosas como, no sé, hasta meterlas en anillos. Por ahí leí que para que la persona lleve a su ser querido ahí en el dedo, cada vez que lo mire en el anillo cristalizado. Sí. Pero entonces, como estamos hablando de este tema de muerte, hoy nos vamos a explayar hablando de cementerios y básicamente más que todo en el cementerio del norte, en el icónico, y de 2 iglesias. Perfecto. Eso ya entraremos a profundizar más, a particularizar más esto. Pero faltaba preguntarle a nuestros invitados aquí, el doctor Emilio. Doctor Emilio, ¿cremado, enterrado? ¿Qué quieren que haga con usted? No, me encanta cremado. Le encanta. Más económico. Sí. Sí. Porque el otro es un funeral bastante costoso. El negocio sigue, El negocio en sigue las áreas vigente, sacarlo. ¿no?
Y fíjense ustedes que la pandemia nos permitió realmente cambiar del sentido de las personas que mueren. Ya el hecho de quemarlo es un acto eminentemente natural y revestido de absoluta normalidad. De modo que esas grandes ceremonias de los funerales, las coronas y toda una cantidad de parafernalia se ha ido perdiendo. Eso me parece un gran avance. Y Rafael. Bueno, yo nunca toco este tema, no sé, pero sí me gustaría pensar, por ejemplo, en qué momento los cementerios empiezan a existir, y antes de los cementerios, qué pasaba con todo ese polvo en que nos convertíamos nosotros, porque pienso yo que es trascendental, pues, o sea, hoy en día lo que usted dice, estimado amigo, es o sea, lógicamente la pandemia nos cambió totalmente ese chip, pero no sé, tengo esa inquietud de pensar antes que existía, antes de los cementerios, o siempre han existido. No, eso sí, ahí es donde vamos a entrar a hablar. La manera de enterrar los cuerpos, bueno, enterrar no, de ubicarlos en su última morada, ha cambiado a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad. Pues vamos a poner un ejemplo, solamente hablando de los egipcios, ellos tenían una manera diferente a enterrarlo como estamos ahora. Nosotros sabemos, por ejemplo, para rápidamente hablar de eso, que en un tiempo las personas que tenían una determinada posición social los enterraban y le colocaban el nombre dentro de las iglesias, y a las personas que no tenían posición social y dinero, pues los enterraban en unas fosas comunes. También podemos hablar entonces de las catatumbas, por ejemplo, ¿sí? Hay muchísimas maneras, y el desarrollo de la muerte, el desarrollo de los cementerios ha ido siempre evolucionando a medida que la sociedad ha ido evolucionando. Eso es tema para largo, mejor dicho, de que podemos hablar nosotros de eso, pero nosotros tenemos aquí a Lupe, que nos puede dar una ampliación más acerca de esto. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Rafael, digamos que hay que remitirse un poco allá a las eras geológicas, y los registros van como hasta los hombres de Neandertal. Antes no se enterraban los cuerpos, ya han encontrado enterramientos de hombres, específicamente en esta época del Homo sapiens, y también como un sentido de pertenencia en este tiempo. No tenían nada, por así decirlo, solamente de su indumentaria, el sílex de la época. Entonces han encontrado cuerpos de Homo sapiens. Como desde ahí se empieza a dar, luego empiezan estas pinturas rupestres, que también era una especie de representación de la muerte, de su sentir. Y yendo a lo que decía ahorita don Jorge de los egipcios, recordé que, o sea, la muerte para ellos no era traumática, incluso los enterraban con máscaras, no solamente por algo fundamental o estético o social, sino para que las personas vieran a sus muertos, y esa máscara representaba una delgada capa entre la vida y la muerte. O sea, ellos uno los despide viéndolos en cara y se van con su mismo rostro, por así decirlo. Para los egipcios era lo más natural, no se hablaba de muerte, sino de muertos. Pues que lo enterraban con la familia, con los amigos, con los perros, porque la muerte era un viaje que iban a hacer, y por eso le ponían comida y le ponían las cosas que normalmente están alrededor de él, las joyas y cosas de valor, también se iban. Entonces, pues sí, eso la muerte ha tenido. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos que en Roma la persona se moría y la enterraban ahí mismo en la casa, ¿no? Entonces eso lo prohibieron. Inclusive hay un tema importantísimo que puede tocarnos el doctor Ortega, y es acerca de las 10 tablas. Eso fue reglamentado, la muerte, el entierro, mejor dicho, la ceremonia esa fue reglamentada. ¿Qué podemos ampliar sobre eso, las 10 tablas, doctor? Sí, claro que sí. Ahí se habla de la ley de las 12 tablas. Ah, caramba, es decir, me faltaron dos, pero bueno. De todas formas son las 12 tablas, sí. Es decir, ahí es el sumum en últimas del derecho civil. Es decir, ahí se establece todos los protocolos en relación al ser humano, en relación a los bienes,
las cosas, el manejo de los seres irracionales, es decir, toda una cantidad de actividades mediante las cuales se legisló y con posterioridad esas mismas llegan al Código Civil napoleónico, al derecho civil romano y luego a nuestro derecho civil colombiano también. Bueno, sabemos también de que normalmente pues lo que pasa en otras latitudes, en este caso en Europa, pues también nosotros, por la, vamos a decir, la influencia que tuvieron los europeos cuando llegaron aquí los españoles, pues nosotros también copiamos lo mismo. Para entonces volver a asentarnos aquí en esta tierra nuestra, podemos decir que en la catedral de la ciudad de Cali, en San Pedro, había un cementerio. Allí había un cementerio, porque así era que enterraban a las personas cerca de la iglesia. Y esto, pues cuando en Europa dijeron no va más, entonces cogieron y lo pasaron para otra iglesia, porque todo el mundo quería que lo enterraran en la catedral, y en Cali pues no había sino una sola iglesia. Pues yo creo que en esa época no se podía determinar como catedral, porque la catedral es una, vamos a decir, un título nobiliario que se le da a las iglesias que tienen cierta estructura monumental, de eso se le da el nombre de catedral. Había otra iglesia aquí, pequeña en esa época, y era la iglesia de San Nicolás. En la iglesia de San Nicolás también hubo un cementerio. Después de la iglesia de San Nicolás pasó a algo que llamaba Agua Blanca aquí en la ciudad de Cali, y posteriormente pasa a donde está el cementerio central ahora. Pero los que conocemos el cementerio central nos damos cuenta que en el centro del cementerio y en todos los cementerios hay una iglesia. Entonces, ¿eso qué significa? Que la costumbre no se perdió. Lo que hicieron fue ampliar los terrenos para que pudieran ser enterrados más seres que los que tenían en las otras iglesias. Entonces sigue existiendo la iglesia, y alrededor de esa iglesia siguen enterrando los personajes que se han muerto. Pero ilústrenos, Lupe, un poco más de este tema que tenemos en el momento vigente. Bueno, antes de continuar hablando con las iglesias como tal, quería hacer el apunte de que usted hizo ahorita las 12 tablas y la explicación de derecho civil de Emilio, y es que cuando hubo aquí el descubrimiento y pues posteriormente todo el sistema político, por así decirlo, se trasladó acá, el señor Carlos III emitió una de estas reales cédulas por allá en 1788, en donde prohibía que se enterrara en espacios privados. Él prohibió todo esto y también mandó a emitir para que se construyeran los cementerios con muros. Obviamente pues esto no se llevó a cabo, porque siempre se lleva a cabo más bien este lema del derecho, ¿cómo es que es? Se obedece pero no se cumple, ¿no? Así es en todo lo de la época del derecho colonial: se obedece pero no se cumple. Se emitían reales cédulas, claro, y la gente las la ley está leía escrita, así, pero la ley no se cumple. Exacto. Quería hacer ese apunte. Y como tal, ya hablando de las iglesias, pues personalmente las 3 iglesias que me gustan más aquí de Cali, no conozco todas, pero la iglesia de San Nicolás me flipa porque me parece que tiene una arquitectura sobria. Perdón, Lupe, me flipa que... Flipa. Es cuando apunte la doctora Emilio Rabael a que usted escriba un poema, flipa. Me flipa. Bueno, continuando aquí con San Nicolás, no vamos a hablar del barrio, que eso puede ser otro episodio porque es hermoso el barrio también como tal, pero cuando uno va caminando y entra a esa estructura de mampostería blanquecina, o sea, cuando ingresamos al templo se percibe una inmaculación, un producto de un lugar espiritual, no solamente por la religión, sino pues también por la construcción histórica, el diseño, como les digo, sobrio, y que tiene, y no sé cómo sería en arquitectura eso, pero el buen manejo de luz que tiene, o sea, uno se siente en el resplandor y una paz. ¿Es un estilo qué, Jorge Enrique? No, a ver, yo les quiero explicar un poquito esto. A medida de que iba evolucionando la iglesia y que se iban aumentando los feligreses,
el poder de la iglesia necesitaba ser demostrado en cada uno de los actos que hacían ellos. Entonces hacían grandes ceremonias para decirle a usted, oh, qué grande que somos nosotros. Y qué más importante había entonces, que usted se sintiera como persona pequeño, que la omnipotencia del espacio lo cogiera usted y lo abrumara. Entonces por eso las iglesias eran altas, las góticas son altísimas, por eso les entra muchísima luz, porque la luz es vida, la luz es la presencia, vamos a decir, de un ser, cierto, que está en todas partes. Entonces, para que entre en luz, hacían toda esa cantidad de vitrales alrededor de las iglesias grandes, y las capillas, pues obviamente, donde entraba los que no tenían todo el poder social y económico, pues iban a las capillas más pequeñas. Pero en este caso, pues la iglesia de San Nicolás, lo que tienen ahí son mármoles, que mármoles reflejan entonces la luz, porque lo blanco refleja luz y la hace más grande, hace sentir a uno más grande. Es importante que hablemos de esto. Vean, la iglesia de San Nicolás, que es la que le gustó a Lupe, fue inicialmente una capilla, y esta capilla fue de las primeras que se hizo en la ciudad de Cali, porque en Cali no había sino dos barrios, un barrio que era el barrio de la Merced y el barrio que llama el Bayano, y es donde está en este momento el barrio de San Nicolás. Hay dos teorías o varias teorías de por qué se llamaba así o se llama el Bayano. Una, porque los primeros que llegaron aquí fueron indígenas, con Sebastián de Belalcázar. Acuérdese que él llegó con 4.000 indígenas, peruanos, ecuatorianos y mexicanos. A eso había que acomodarlo en alguna parte. Entonces no lo iban a colocar a donde está la plaza central y alrededor de la iglesia de la Merced, sino que lo hicieron en la parte baja de donde estaban colocadas estas otras personas. Y por allí la tribu se llamaba Bayano o Vaya, no estoy muy seguro de esta situación, pero dicen que la unión de la tribu donde provenían estas personas, pues por eso le pusieron el barrio el Bayano. La otra, que también puede ser una cuestión de pronunciación, es que estaba en la parte baja del valle. La parte Cali es un cerrito que hay sobre la carrera cuarta, y bajando hacia San Nicolás está en la parte plana, o sea, en un valle. Por eso posiblemente le decían así. Posterior, obviamente, la iglesia fue cambiando. Tengo entendido que fue cambiando por múltiples terremotos o movimientos telúricos que había aquí en la ciudad de Cali, porque nosotros estamos situados en un sitio en una región, donde somos muy propensos a esto, a los temblores. Esa iglesia se cayó. Lupe nos puede ilustrar un poquito más sobre eso, y eso permitió ese derrumbamiento de que se hicieran distintas, vamos a decir, remodelaran o ampliaran la iglesia de San Nicolás. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso, Lupe? Sí, evidentemente, como dices, la iglesia fue permanentemente renovada, y no solo esa, muchas más. Por ejemplo, la ermita, incluso cuando se construyó la parroquia de San Nicolás, ya estaba, por así decirlo, erigida la ermita, que fue en 1572. San Nicolás fue como la cuarta, creo. La primera fue la Merced, y bueno, la de Santa Rosa también estaba, entonces fue la cuarta. Todas estas edificaciones sufrieron por los temblores, por lo que estamos en esta falla geológica, y o sea, quedaron totalmente hechas trizas. La ermita, por ejemplo, si no es que esta señora Mecenas vuelve a reconstruirla, no Borrero, tendríamos... creo que se llamaba ella, de apellido Borrero. Sí, Castro Borrero, si no estoy mal. Micaela. Hay una canción que se llama Micaela Ceboto. Micaela Ceboto. Pues usted que es experto, don Rafael, en eso. Micaela Ceboto, se oyó muchas veces aquí en la ciudad de Cali. Micaela, o ¿cómo se llamaba esa canción? Sí, Micaela, claro, es interpretada por la versión, no sé, original. La versión original, pero pues fue un tema de Johnny Pacheco. Con el Picón de Rodríguez. Picón de Rodríguez. Eso es correcto. No, perdón. Hay otro tema antes de ese, que es un bugalú. Ay, Micaela, que es de Joe Cuba.
con el show liciano, o con el otro Sabatí, ¿cómo se llama? Sabatino, Sabater. Sabater. No. Micaela, sí, yo de Cuba, y Tori Pavón. Bueno, no sé, pero pasemos a los terremotos, que esto está bueno aquí, y pasemos rápidamente entonces al último espacio que hemos tratado de hablar. No sin antes decirles un dato curioso que es importantísimo, que en Europa existían las catatumbas. En todas las iglesias habían catatumbas, y allí, en esas catatumbas, era donde, no sé cómo llamaran la palabra, no enterrar, porque eso no llama enterrar, y no depositaban los cadáveres de los mártires de la iglesia, los envolvían en unas telas y ahí los depositaban. En mortajas. Entonces en París hay uno famosísimo, en Roma hay otro famosísimo, y así en todas las partes donde estuvo el Imperio Romano hay sitios de catatumbas, porque pues ahí fue donde floreció el cristianismo. En Cali nosotros tenemos catatumbas en la iglesia de San Pedro. Aquí hay una iglesia y hay sarcófagos también en una especie de subterráneo que llega casi hasta el borde del Parque Caicedo. Entonces, háblenos un poco entonces, Lupe, acerca del cementerio central. Pues a ver, el cementerio central fue construido en 1920. Ahorita estabas hablando de que hubo, pues se trasladó porque pues tuvo una expansión grandísima. Los muertos siempre son negocios o crecen por décadas, entonces ya se puso donde hoy lo conocemos. Puedo decir que en Cali hay como 10 cementerios o camposantos, como le queramos llamar, y yo creo que el cementerio central es especial porque es como el único que nos evoca una cultura popular, de historia. Allá vamos a visitar, pues, por ejemplo, Andrés Caicedo, Aristizábal, a muchas personas, y también por su diseño arquitectónico. Cabe decir que fue diseñado en forma de trébol. Hay como dos teorías. Bueno, las dos teorías en verdad son verídicas. La primera es que en forma de trébol, como para designar las etapas de la vida: el nacimiento, el crecimiento y la muerte. Y la otra teoría también es como para un poco traer a colación a este San Patricio, que explica la Trinidad a través del trébol de 3 hojas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces todos son comprendidos como una unidad, y de esa forma también se hizo un poco el cementerio central. ¿Quieres hacer alguna anotación? Yo quiero decirle lo siguiente. En la arquitectura hay una serie de premios que, de acuerdo al estilo de la arquitectura, de la época de la arquitectura, son premiados. En este caso, el cementerio central tiene premios internacionales de arquitectura que tiene que ver con cementerios. Es ejemplo a nivel mundial de cómo es que debe diseñarse un cementerio. Ahora, desafortunadamente, el cementerio central de Cali tiene en este momento pues una serie de imágenes, connotaciones que no son unas connotaciones a lo mejor, porque allí se presentan muchísimos problemas de tipo social, porque las personas que entierran allí crean problemas, después vienen a hacer otras cosas distintas. Hay ejemplos de brujerías y cosas de eso. Pero bueno, ya nos tocaron la campana aquí. Vamos a dejar la muerte, los cementerios. ¿Qué más podemos dejar para otro día? La guadua, la música, los viajes, todo lo tenemos que dejar. Pero esto es infinito, definitivamente. Yo antes quisiera despedirme de todos ustedes, nuestros amables oyentes, agradecerle a Rafael, agradecerle a Lupe, agradecerle al doctor Emilio, agradecerle a Leonardo el hecho de que haya estado aquí con nosotros, y invitarlos para la próxima semana, el viernes a las 6 de la tarde, donde continuaremos nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos. Y para todos ustedes, salud, paz y amor. Y recuerden que nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce.
Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.